Bueno, bienvenidas nuevamente, buen día. Gracias por estar acá, por hacer este espacio. En esta época del año que es complejo organizar agendas y más a las 9 de la mañana. Eh, Así que bueno, muchas gracias por sumarse. Siempre tenemos gente que se va sumando a lo largo de los primeros 10, 15 minutos. Pero bueno, en honor al tiempo de todos, vamos a comenzar. Les vuelvo a dar la bienvenida a este último Smart Talk de este año 2025. Este es un ciclo que organizamos y coordinamos desde la comunidad de mujeres en negocios, en donde lo que buscamos es que podamos acercarles herramientas. Después de cada una de estas charlas que hemos tenido a lo largo del año, la idea es que ustedes se lleven con una nueva iniciativa, con algo que les despierte curiosidad, algo para continuar trabajando, y que bueno, que sirva de herramienta disparadora para accionar en otras áreas. A lo largo del año hemos trabajado bastante en relación a cuestiones más soft. La primera parte del año tuvimos nuestros 5 encuentros con Natalia De Vita y, y en ellos fuimos trabajando cuestiones, aspectos más relacionados con nuestras personalidades, nuestra energía, nuestra relación con el dinero también incluso. Luego tuvimos charlas relacionadas específicamente a emprendedurismo y cómo repensar los negocios y los emprendimientos. Y hoy vamos a estar cerrando este ciclo con Rafa Odriozola. Tenemos el placer de contar con él. Él es licenciado en Administración de Empresas de la UCA, pero es graduado del MBA de San Andrés, así que es un ex alumno que muy amablemente va a compartir un poco su experiencia y sus conocimientos con respecto a este tema que eh, se está poniendo como de moda, ¿no? Pero la realidad es que es un tema que tenemos que abordar. Tenemos que empezar a pensar en nuestro retiro, en nuestra propia jubilación, porque bueno, los sistemas están sufriendo un desafío importante por varias cuestiones, pero también por el cambio en la evolución de la longevidad. Y todas estas cuestiones ponen en jaque los sistemas tal como los conocemos, ¿no? Entonces, eh, nos parecía importante que empecemos a hablar de esto entre nosotras, entre nosotros, y más que teníamos la posibilidad de que Rafa nos dé esta conversación. Él actualmente está trabajando como asesor en planificación patrimonial en International Consulting Group, que es un broker radicado en Uruguay. Pero más allá de eso, vamos a hablar hoy entonces de cómo empezamos a repensar ideas para después construir cada uno su propio camino. Así que Rafa, mil gracias por este espacio y todo tuyo la presentación. Eh, Solo una cuestión de logística. Si tienen dudas, levanten la mano virtual, que yo voy a moderar las preguntas, y si quieren escribir en el chat también, que las vamos a ir intercalando a lo largo de la charla, así que cuando ustedes quieran pueden hacer las consultas que necesiten. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Lu. Gracias por el espacio. Déjenme que les voy a compartir primero y a ocultarlos, así puedo ver. ¿Me ven bien? Sí, sí. Sí, ¿Se ve la perfecto. presentación? Bueno, perfecto. Bueno, un poquito la idea hoy es hablar sobre la importancia de planificar bien un plan para poder llegar a un objetivo. Hablamos de la jubilación. Porque siempre cuando se piensa a largo plazo uno se está pensando en la jubilación, pero pónganle el nombre que quieran. Puede ser planificar un ahorro para la educación universitaria de los chicos, para universitaria o de posgrado, como decimos nosotros, para comprarse una casa cada 15 años, una casa en la costa muy merecida, irse a vivir a zona norte, un poco a ver pasto. Pongan el nombre que quieran, pero la idea es entender cómo hacemos para llegar a determinados objetivos. Em, Quería empezar un poco la reunión yendo un poquito para atrás y hablando un poco de lo que es el mercado de capitales. Acá no sé quiénes tendrán experiencia en el tema,
Los que ya saben algo, les pido por favor paciencia, esto es un poco más básico, pero está bueno repasar un poquito para la gente que no está muy ducha en lo que es el mercado de capitales, que es donde finalmente vamos a ir para generar ese patrimonio a futuro, ¿no es cierto? Em, Así que, a ver, vamos a empezar haciendo un poquito de historia, ¿sí? Lu, vos cualquier cosa interrumpime, ¿sí? Si surge alguna pregunta, Sí, yo por el tranquilo. momento. A ver, la primera bolsa de valores, así como las conocemos hoy en día, data de 1600, ¿sí? Hace 400 años ya que se hace esto. Y básicamente el mercado de capitales o bolsa de valores, o pongan el nombre que quieran, es el lugar donde se encuentran las personas a las cuales les sobra dinero y las personas o los entes a los cuales les falta dinero. Los que les falta dinero para determinados objetivos dentro de ese ente. Digo ente porque puede ser una empresa privada o un gobierno. ¿Sí? El poder acceder a esos capitales que no tienen naturalmente les permite crecer y lograr los determinados objetivos que tengan. Em, Siempre ponemos el ejemplo de una pizzería. Yo tengo una pizzería, me está yendo muy bien con el negocio. La verdad que me parecería interesante crecer, abrir un local nuevo o comprarme un horno para hacer empanadas, pero no tengo el capital. Es un problema. Entonces lo que hacemos es salir al mercado, ¿sí? Y ahí tenemos dos maneras de hacernos de ese capital, ¿sí? Que son los dos grandes pilares de lo que es el mercado de capitales, que son lo que conocemos como renta fija y lo que conocemos como renta variable. La renta fija, que está representada por bonos, que pueden ser bonos gubernamentales o corporativos, si son de empresas. Lo que tienen es que tiene una estructura más cierta, ¿sí? Y eso es tomar deuda. Eso es un ente que toma deuda, ¿sí? Pasa a deberle dinero a la ahorrista que le sobra ese dinero. Eh, Estos bonos lo que tienen se llama renta fija porque tiene un plazo específico de vencimiento. Cuánto te va a pagar ya está definido, ¿sí? Te va a pagar un 8%, un 10%, un 4%. eh, y te dice cada cuánto te va a pagar ese interés, cómo va a amortizar el capital. Uno ya tiene bien claro cómo se va cómo va a recuperar ese capital que está prestándole a este ente que toma deuda. Después si pasa o no, bueno, dependerá si hay default o no. Pero uno ya sabe exactamente cuánto es lo que va a cobrar. Eso es una manera de emitir deuda. Eso lo pueden hacer los gobiernos y las empresas. La otra manera de hacerse de ese capital que nos está faltando es decir, bueno, ok, no tomo deuda, pero te comparto la propiedad de mi empresa. Eso ya el gobierno no lo pueden hacer, lo hacen las empresas. Y eso es lo que se llama como renta variable. Es emitir acciones y hacerte partícipe o dueño de esta pizzería. ¿Sí? ¿Qué tiene de particular? Que vamos a riesgo, ¿sí? Ahí no hay ninguna promesa específica de pago ni ningún plazo específico de pago. Es a medida que la empresa tenga ganancias y repartamos dividendos, eh, los inversores se irán haciendo de esos dividendos y además la revalorización de esas acciones hacen que una persona pueda venderla en el futuro y venderla más cara de lo que la adquirió. ¿Sí? Entonces, esas son como los dos grandes grupos de activos financieros. ¿Estamos? Em, Hay un primer momento que es el momento en el que se hace la licitación de esos bonos, ¿sí? Sale el gobierno o la empresa a hacer una emisión de bonos, es una licitación, ahí se fijan las condiciones. Según el apetito que haya por tener por parte de los inversores de hacerse de esos bonos. O en el caso de las acciones, se hace un IPO, que es un Initial Public Offering, que ahí participan los bancos, es una primera emisión de acciones. ¿Sí? Una vez que está hecho eso, arranca lo que es el mercado secundario, que es donde entran los inversores individuales que dicen, bueno, estas acciones que ya están emitidas y que tienen determinado valor, yo las quiero, ¿sí? Las compro. O asimismo los bonos. Ahora, el valor de esos activos, una vez que ya avanza el tiempo y estamos inmersos en este mercado secundario,
empiezan a fluctuar. ¿Sí? Los precios cambian, ¿sí? Para arriba o para abajo según la oferta y demanda. Esto es igual que cualquier otro bien. Sí hay variaciones en esos precios que responden a otras cuestiones, que ya no es un tema de oferta y demanda. De repente, por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa obligadamente, trimestralmente, tienen que presentar sus resultados y sus balances. Entonces, en base a cómo vienen las empresas, las acciones van subiendo o bajando. Y no solamente cómo vienen, también cuál era la percepción, cuál era lo que esperaba el mercado que pase con esos resultados trimestrales. Por más que hayan sido buenos, si estuvieron por debajo de lo esperado, puede que los precios de esas acciones bajen un poco. O si, más allá del resultado actual, la proyección es muy buena, puede que esos precios suban. ¿Sí? También los condicionan lo que pase en la macroeconomía. De repente se corre el rumor de que tal o cual gobierno va a ganar las elecciones, acá vaya si nos ha pasado, entonces la gente huye o va hacia a las acciones de empresas de ese país en particular. Eso también hace que fluctúe el precio. O una catástrofe como la pandemia, no se mueve un auto, un barco, un avión en todo el mundo, el precio del petróleo baja. Las empresas petroleras no les pasó nada. No tenían ninguna proyección ni pasó algo intrínseco en la empresa, pero si paró el mundo, dejan de operar, se deja de consumir petróleo, bueno, baja el precio del petróleo. Esos son todos factores externos a las empresas en sí. Em, Esta volatilidad, para la gente que no está muy acostumbrada a estar en el mercado, es normal. O sea, uno ve que de repente si existen correcciones, los precios bajan, los precios suben alocadamente. Es algo normal. ¿Sí? Lo que hay que hacer ahí y esto es un ejercicio de paciencia. Bueno, tranquilo porque esas correcciones finalmente terminan en recuperaciones. ¿Sí? Bajan los precios, pero los mercados históricamente han ido para arriba. Tardan un par de meses en recuperarse, pero finalmente están más arriba que antes. ¿Sí? Es algo totalmente normal del mercado. Y en este mercado secundario se da esa liquidez, ¿sí? Ya empiezan a haber personas que se quieren desprender de las acciones y personas que quieren comprar esas acciones. ¿Sí? Y ahí estamos en el día a día. Si sos trader, estás en el minuto a minuto. Si no sos trader y sos un inversor a largo plazo, no haces nada y esperás. Pero es importante entender cómo fluctúan y que esos movimientos en el mercado son totalmente normales. Uno se agarrará los pelos cuando ve que las acciones que tiene en su cartera bajan, pero a no ser que sea algo específico de la empresa, que hubo algo particular que haga que esa empresa no se vaya a recuperar, el mercado a la larga te lo va a recuperar. Em, y existen algunos instrumentos para acceder a ese mercado que son los fondos mutuos. ¿Sí? Los fondos mutuos lo que hacen es reunir el capital de muchos inversores chicos y compran una determinada cartera. Los fondos lo que tienen es personas a cargo, personas muy estudiosas y que tienen mucha información y que tienen un equipo de analistas debajo de ellos que les pasan información y que les dicen y recomiendan cómo conformar esas carteras. Y existen fondos mutuos que se dedican a armar carteras con acciones solamente, con bonos solamente, o hay lo que son los fondos balanceados que tienen un 60% bonos, 40% acciones, que lo que hacen es participar de la ganancia más agresiva de las acciones, pero ante la mala, estar un poquito más protegidos con los bonos que son más defensivos, ¿sí? Que tienen una menor volatilidad, un menor rendimiento, pero una menor volatilidad. Y en eso está la pericia de cada asset manager de todas estas empresas que estamos viendo en pantalla, que son las conocidas. BlackRock, los dueños del mundo prácticamente, Janus Henderson, JP Morgan, PIMCO, que es la gestora de fondos de renta fija más grande del mundo. Entonces uno lo que hace ahí es decir, bueno, yo quiero invertir, no quiero estar seleccionando empresas particulares y tener las acciones de tal o cual empresa en particular, que eso es una manera de tener una posición riesgosa, ¿sí? De apuntarle todos los cañones a alguien en particular
Entonces, lo que hacemos es diversificar ese riesgo, ¿sí? Yo invierto en un fondo que está compuesto por empresas de Estados Unidos, como puede ser un fondo que sigue el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Bueno, ahí tenés diversas industrias, estás bien diversificado, pero participás sos dueño de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿sí? O estoy para poner una fichita a un fondo que invierta en acciones de mercados emergentes, porque te pueden dar alguna buena satisfacción y compensan un poco lo que puede llegar a pasar con Estados Unidos. Y ahí te vas armando una cartera con fondos que tienen muchos activos dentro de sus carteras, y no tenés que estar seleccionando un bono en particular o una acción en particular. Eso se lo dejamos a los expertos. Bien. Y por otro lado, los ETFs, que son muy parecidos, pero no tienen gestión. ¿Sí? Lo que tienen es la evaluación es minuto a minuto, o sea, uno puede ver minuto a minuto cómo cambia la evaluación de esos ETFs, a diferencia de los fondos mutuos que cierran su evaluación al final del día. Eh, y lo que tienen es que tienen menores costos, pero no están gestionados, no hay un gestor, tienen una determinada composición y es esa. ¿Sí? Entonces ahí tenemos toda esta diferenciación entre lo que son los fondos mutuos y los ETFs. Bien. Em, Ahora, una vez que estamos en el mercado, a mí me interesa que sepan qué es lo que uno puede esperar. Siempre a largo plazo. ¿No? De vuelta, de acá a un par de días podés tener una baja, pero tenés que estar tranquilo de que a largo plazo el mercado se va a recuperar y siempre pensamos en horizontes de inversión de 15 o 20 años. Ahí, Eh, Rafa, hay una pregunta en el chat de Hazel que dice, ¿los fondos son para inversiones a largo plazo y son para un perfil más conservador? ¿Qué bueno, dirías? Hazel depende. Si sos más conservador, podés invertir en un fondo que sea exclusivamente de renta fija, como es, como te decía, hay un fondo de PIMCO que es específicamente renta fija, que ahí tiene de todo, tiene bonos americanos, pero y soberanos, pero también tiene bonos de mercados emergentes, de empresas de mercados emergentes, bonos corporativos, y también bonos soberanos de países tercermundistas, si querés. Eso lo manejan ellos, que tienen un rendimiento mucho más estable, estás alrededor de un 5 o 6%, de repente han tenido rendimientos un poco más altos, pero si esa es toda tu cartera, tenés una cartera más bien conservadora. Eh, si vas a ir a largo plazo, si decís, bueno, yo esto lo voy a mantener, y bueno, por ahí está bien apuntarle un poco más a lo que es, por ejemplo, que vamos acá en pantalla, el Nasdaq, que son empresas de tecnología, ¿sí? Que a mí particularmente, si me decís dónde estar de acá a 15 20 años posicionado, y te diría que en las empresas de tecnología, sabiendo que ese dinero yo no lo voy a tocar durante un largo tiempo. Si es un dinero que voy a necesitar dentro de un año, y por ahí no quiero estar sujeto a esa volatilidad, entonces me voy a algo más estable de renta fija. No sé si respondí la pregunta. Sí, perfecto, gracias. Bueno. Entonces, bien, haciendo un poquito de historia, esto es algo que está en todos lados. Lo que tiene de bueno el mercado y el estar en un mercado regulado es que todo es bien transparente. Y la cotización del S&P es absolutamente pública. En Estados Unidos la evaluación del S&P la ven minuto a minuto las personas, así como nosotros estamos pendientes de cuánto vale el dólar con respecto al peso. En Estados Unidos están siempre viendo el S&P, es lo que más les importa, Si porque querés, la mayoría... comentales qué es el S&P. El S&P es un índice que ya tiene como casi 100 años, que lo elabora una empresa llamada Standard Poor's, que lo que hace es aglomera la evaluación de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Y es dinámico, ¿sí? Pensá que son 500 empresas, las primeras 10 estoy seguro que las tienen por ahí en su entorno. Apple, si alguno tiene algún iPhone o Mac, Facebook, Google, bueno, Meta es Facebook. Nvidia, ahora que está en boca de todos, Microsoft, son todas las empresas más conocidas. Después hay otras
490 que las conoces menos, pero es una radiografía de lo que pasa con la potencia mundial, que es Estados Unidos, que lo va a seguir haciendo durante un par de años más, bastante, creo yo, está ahí con China, pero es un muy buen lugar donde están invertidos. Eh, que de vuelta, el S&P ha sufrido fluctuaciones, que las sufrieron todos los activos. Te puedo nombrar la crisis del 2008 con la subprime, el COVID, se fue todo para abajo, pero siempre termina recuperando en periodos de 15 o 20 años. En lo que son las barras de la izquierda, ahí vas a ver la evaluación, o sea, la variación promedio anual de periodos de 15 años, y el peor escenario en ese periodo fue 4,24, ¿sí? En promedio, un 4% de rendimiento, pero el mejor un 19%. ¿Sí? Y de hecho los últimos 15 años rendieron en promedio 12%, con dos últimos años muy buenos. ¿Sí? El 22 fue malo, además por el tema de la guerra con Ucrania y demás, de Rusia y Ucrania, pero de vuelta en periodos largos se recupera. ¿Sí? Y lo que tenemos en la derecha es el Nasdaq. El Nasdaq es otro índice que son las 100 empresas de tecnología, ¿sí? Las más grandes de tecnología, específicamente de tecnología. Eh, Tienen más volatilidad, pero también te pueden dar un mayor resultado, siempre también a largo plazo, que tenés como el peor escenario, si un 1%, pero te pueden haber llegado a pagar un 20%, 20,20 y medio por ciento promedio en 15 años, ¿sí? Anual. Estamos, o sea, es brutal lo que te puede llegar a dar. Y en esta era de descubrimientos e innovaciones tecnológicas, que para mí van a seguir sucediendo, o sea, esto es exponencial. Tenemos la inteligencia artificial hace un par de años, pero ahora se viene la computación cuántica y vaya uno a saber cuál sea el descubrimiento o desarrollo, más que descubrimiento, en los próximos años. No tenemos ni idea. ¿Sí? Pero entre apuntarle a materiales, que bueno, materiales también puede haber algo que vaya a pasar en el futuro, con nuevos materiales aplicados a la tecnología, no sé, litio, cobalto. Eh, pero commodities, que ya están, los commodities ya son los que existen. El trigo, la soja, el petróleo, no va a haber nada más nuevo. La tecnología me parece que va a darnos muy buenas sorpresas en el futuro. Entonces, estar expuestos a los rendimientos de un 20% en promedio anual en estos periodos de 15 20 años, me parece que es una bastante buena Mm. idea. Te hago dos preguntas que hay en el chat, Dale. Rafa. ¿El S&P incluye también empresas que se ven en el Nasdaq? Sí, sí, de hecho, de las primeras 10 te diría que hay 7 que son Siete. tecnológicas. Ujú, sí. Porque es, Y es- la- es lo que, es lo que eso es el driver principal de la economía mundial hoy en día. Tal cual. Si algún día un catástrofe, pero volvemos a la época de las cavernas, tampoco vamos a tener mercado de capitales probablemente, pero si nos volvemos a centrar en lo que son commodities, vamos a lo básico, que es comer y consumir trigo, bueno, probablemente en los primeros puestos estén las empresas de commodities. Es una exageración que te estoy diciendo, pero tiene esa dinámica, ese dinamismo, que se ven beneficiadas por el desarrollo de la inteligencia artificial. Empresas de consumo, empresas de salud, la banca también se ve beneficiada por la inteligencia artificial, puede que esté tomando algunas posiciones ahí arriba en el S&P. Ahí antes que de Lore, que tenía una pregunta, te digo una otra consulta de Caro que está en el chat. Si el S&P, entiendo, paga ganancias, no recuerdo cada cuánto, pero quería saber si uno invierte en Nasdaq también lo hace. ¿Y cada cuánto? En el Sí, caso eso de depende de de la empresa que hay, pague hay, dividendos, ¿no? hay empresas que pagan dividendos. Entonces Claro. ahí sobre eso va a pagar ganancias. Si No es es el local, S&P el que te está pagando en realidad, en sí mismo. Son las empresas que lo componen, que distribuyen dividendos, ¿sería claro, así? claro. Y el Claro. broker te acredita en tu cuenta dividendos. Y después tenés la valuación de las empresas que sigue subiendo.
Pero a veces que tenés pagos de efectivo, que puede que se reinviertan o que los tengas disponibles. Eso depende Ok. mucho del fondo que elijas. Entonces, para cerrar este punto, el S&P y el Nasdaq son dos índices. Vos invertís en dos índices, Son sería. dos índices y después tenés fondos que replican ese Que es- índice. Eso te ¿Sí? iba a preguntar. Vos tenés el ITI. Acá nosotros tenemos CDRs que podemos invertir en S&P, El pero SPY, también, sí, sí, en SPY, pero es un ETF eso, ¿o no? claro. Sí, y después podés seguir, por ejemplo, hay fondos que tienen, los fondos en general tienen benchmarks. ¿Sí? Vos tenés, en un fondo de inversión está manejado por una persona, ¿sí? Que dice, bueno, este fondo tiene determinado objetivo, ¿sí? Y tiene determinada composición y tiene reglas. No puedo tener más de un 60% de empresas de mercados emergentes. No puedo tener más de para no concentrar riesgos, ¿no? Y tienen diferentes como reglamentos. Cuando ves el fact sheet de un fondo, el fact sheet es como el brochure de un fondo, que después si querés vemos alguno. Tiene las reglas y dice, bueno, no puedo invertir más de tal porcentaje en tal tipo de fondo. Pero yo, mi benchmark es el S&P 500. Yo quiero ganarle o parecerme al S&P 500. Y Claro. eso, y ese asset manager que está a cargo de ese fondo toma decisiones para estar siempre cerca de eso. Generalmente está compuesto bastante parecido al de S&P, pero puede que tome alguna decisión diferente de cómo componerlo o hasta alguna estrategia diferente. Es Ok. bastante complejo, Y pero ahí, Lore, tenías una pregunta. Eran exactamente esas. Gracias, Lu. es Se ve que fui tu puntualista. Divinamente. alumna. Me enseñaste a preguntar muy bien. Pero ¿sabes qué? Me quedé con el deber de, yo no llego al S&P ni al Nasdaq. ¿Cuáles son los fondos que replican y cómo accedo? Puedes acceder tranquilamente, pero eh, el Nasdaq, por ejemplo, hay un fondo de JP Morgan de tecnología que es muy parecido, hay un fondo de Janus Henderson de tecnología que es muy parecido. O sea que lo que apuntan es a invertir en empresas de tecnología. ¿Pero por qué Eh, decís que no y accedes, después hay un Lore? ETF que es el QQQ, que es específicamente el Nasdaq, que eso es un ETF. Que ellos tienen menor gestión activa, pero tiene esa evaluación diaria. Vos podés comprar y venderlo en el día ¿Yo y puedo ver el acceder al precio. Nasdaq directamente o al S&P? Sí, Ah, ok. sí, sí, sí. Gracias. Con Ni hablar. cuentas, a ver, Bueno, acá están tenemos en el cómo uno exterior, accede, cómo claro. accedemos al mercado de diferentes maneras. Cómo invertimos en el mercado se hace de diferentes maneras. Vos podés tener una plataforma digital de autogestión, como puede ser, no quiero decir marcas, pero hay algunas que vos entrás y te autogestionás, ¿sí? Sí, podemos decir Cocos Capital, podemos decir Balance, Interactive Brokers, sí, bueno, Interactive Brokers, hay un montón. sí. Pero ahí es, lo que yo digo siempre es zapatero a sus zapatos. Más que nada porque si uno tiene el interés, si uno es médico, conozco médicos que tienen el interés y que encuentran el momento del día en el cual dedicarse a esto y pegarse palos o no, o encontrarle la vuelta y que les vaya bien. Pero vos sos médico, o sos abogado, o sos arquitecto, o trabajás 12 horas en una empresa de sol a sol. Eh, Autogestionate si querés, y no es porque atente contra mi trabajo, pero está bueno que haya alguien que se dedique a eso. Entonces vos a través de ciertas plataformas digitales podés autogestionarte. Después tenés lo que es la banca privada, que si bueno, yo tengo un asesor determinado que me maneja mi cartera. Y que bueno, tendrás tus reuniones mensuales, trimestrales, o más frecuentes si estás más encima, o decir, bueno, listo, confío en vos y manejame el dinero, que nunca se hace, por lo menos desde mi punto de vista, siempre está bueno ir consultando y comentándole al cliente qué es lo que uno hace. Y después tenés productos estructurados que son como contratos con ciertas empresas.
¿sí? Con una entidad financiera que te dice, bueno, mira, esto es así, este tiene estos costos y lo que vamos a hacer es comprar regularmente determinado activo. ¿Sí? Y que Sí, te va, y a veces tenés hasta tasas garantizadas, es otra manera de acceder al mercado. No claro. tan Ahí, activa ahí por parte de tendría, uno, sino más decir, bueno, ya están dadas las condiciones y qué es lo que, ambas partes tienen que hacer, y eso se respeta y se deja correr en el tiempo. bien, acá Hazel justamente pregunta, ¿no? Esto de, es como un camino ascendente, porque dice, entiendo que autogestionarse las inversiones sería cuando uno tiene montos bajos, a partir de cuánto se recomienda pasar, no sé si a banca privada, pero a tener un asesor, digamos. No hay un No, no monto. hay, no hay un número, no hay un número, depende de- Yo diría de tu conocimiento, de tus ganas de ocuparte del tema, y cuando ya te pensás a sentir que lo que sabes no te alcanza para, no sé, si tenés, voy a poner cualquier número, si tenés $5.000, a lo mejor te animás a elegir un par de cositas y hacerlo por tu cuenta cuando eso va creciendo y decís, ¿y ahora en qué lo invierto? Y empezás a como a no tener ideas. O sí tenés ideas, pero necesitas a alguien que te vaya ayudando y direccionando, ahí sería como el momento, pero depende de cada una, de cada uno. Sí, Eh, y ponete esos $5.000 que los invertiste mal, se te fueron a uno, entras en pánico y decís, bueno, esto yo no lo hago nunca no, más. pero ahí hay un punto, Rafa, que yo soy abanderada de la libertad financiera, y diría, igual a ver, ¿cuál es mi punto? Hay que saber de esto. Hay que al menos entender las bases y ver cómo funciona esto de manera básica. Uno no se va a meter, si sos médico, si estás todo el día laburando, lo que sea, no te vas a meter a ver los monitores de Bloomberg para ver cómo se mueve todo, ¿no? Para eso hay otras personas, pero tener completa autonomía con respecto a tus inversiones y entender incluso en qué te está invirtiendo el broker o consensuar con él qué instrumentos te interesan. Después él elegirá el mejor dentro de una categoría, pero el conocimiento es fundamental. Realmente la capacitación, el conocimiento, el entender de inversiones es lo que te va a llevar a que puedas armar tu cartera futuro, tu jubilación o cualquier objetivo que vos te pongas. Entonces, en ese punto digo, no inviertan si no saben nada solas o solos. Si no saben nada, 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 no se manden solos. Primero busquen la capacitación y después sí anímense a probar con montos pequeños. Si ustedes tienen capital un poco más grande, bueno, ahí sí, digamos, el asesoramiento de un experto siempre es aconsejable. Pero, pero y no dejen de intentarlo porque la experiencia es muy enriquecedora. Cuando uno se da cuenta que capacitándose y entendiendo las bases, no vas a perderlo todo. Lo van a hacer. Estoy segurísima de eso. Te sigo con No, preguntas. siempre esto hay que hacerlo guiado, y más acá entiendo que somos todos profesionales, más allá de que no nos dediquemos específicamente a las finanzas, sos un profesional y está bueno entender las cosas y seguramente no quieras dejar todo librado al azar. Por más que tengas un broker, y yo como asesor te lo digo, a mí no me gusta tomar decisiones unilateralmente, sino que yo trato de explicar por qué vamos hacia tal o cual lado, para tener un consenso, para que quede claro qué es lo que estamos haciendo y no voy a hacer un cambio radical en la cartera sin comunicarlo y sin explicarle Sí. al cliente qué es lo que estamos haciendo. Pero así sos vos y no son todos, no, el mundo está lleno de brokers de dudosa reputación también, y no todos trabajan así como vos. Entonces también para que lo tengan en cuenta. Siempre hay que entender, uno tiene que entender en qué invierte en términos generales. Las particularidades se las dejas al especialista. Así es. Em, y sigo con preguntas. En algunos países hay que tributar cuando se obtienen ganancias. Sí, acá también. O sea, tiene Sí, impuestos, a veces obviamente. la acreditación en la cuenta ya viene neta de ganancias, porque el broker te lo netea.
Y Pero después, el impuesto dependiendo del decís, acuerdo los fiscal que tenga un país impuestos, con el otro, pagás la diferencia acá. claro, hay cosas que está buena la pregunta y más si invertimos desde acá. Si invertís en acciones desde acá, algunas, lo que tiene, digamos, lo que tributa es cuando vos haces efectiva la ganancia. Si vos tenés acciones de una empresa que va subiendo el valor de la acción todos los días, hasta que vos no la vendas no tenés nada, no tenés la ganancia, digamos, consolidada. Mm. Entonces, eso no tributa nada, es cuando vos directamente ya la vendes. Y después dice, ¿cuál sería la diferencia entre hacerlo con, con banca privada versus un asesor broker? Ahí en realidad es hacerlo con un banco versus un asesor financiero externo Sí, a un siempre, banco. ahora, siempre tenés costos. Por más que lo hagas vos, ponele, tenés una cuenta en alguna ALIC, lo haces vos, hay un costo. Hay un costo adicional, que está, si querés, oculto. En cada transacción hay costos. Vos tenés que pedir el boleto y Comisiones. vas a ver comisión de la empresa, que después eso se lo trasladan al broker, que cobra un poco menos, ¿sí? La empresa de lo que le cobró al cliente que hizo la compra-venta de activos, la compra o la venta, pues te cobran en los dos lados, hay una parte que se la distribuye al asesor. Eh, y después vos podés tener un acuerdo con el asesor de que te diga, bueno, mira, yo te cobro un determinado porcentaje sobre el valor de la cuenta. Y el asesor hará lo posible porque esa cuenta sea lo más grande posible para después poder cobrarte el 1% de ese saldo. Pero eso Bueno, varía de plataforma a plataforma y de acuerdo a acuerdo con el asesor. tenemos acá algunas otras opiniones. Esto de tener conocimiento te permite charlar y evaluar con el broker para armar mejor la cartera. Y a mí me parece genial eso, porque después, cuando todo va bien, tengo un broker genial. Ahora, por ahí algo va mal y, y en realidad la culpa no es que, o sea, el mercado es volátil, y se toman decisiones, se asumen riesgos y cuando esos riesgos están consensuados y vos sabés perfectamente a qué te estás, digamos, enfrentando, es mucho más fluido y es mucho más fácil para ambos, ¿no? Después Tiene que Sonia haber, dice, los bancos no saben nada. Puede ser, tiene que haber comunicación. sí, Tiene que haber buena comunicación entre cliente y profesional. bien. Avancemos, Rafa, que si no nos vamos a quedar cortos. Ahora, más allá de en qué invertir y a través de qué plataforma invertir, existen dos mecánicas, ¿sí? Principales. Yo las agrupo en lo que es ahorro y lo que es inversión. Ahorro es una conducta, ¿sí? Un hábito, que es guardar una parte de los ingresos de forma regular y ya preestablecida, para construir un capital al futuro, porque tenemos que entender que acá la magia no existe. ¿Sí? Y todo lo que hemos logrado en nuestras vidas fue por esfuerzo y constancia, imagino yo. Los que son runners, empezaron, pudiendo correr poco, pero con constancia y con entrenamiento, ahora pueden correr 20 kilómetros, de corrido. O los que le apuntan a llegar bien al verano van al gimnasio. Los que arrancaron en noviembre no van a llegar bien al verano. Los que arrancaron en enero van a llegar bien al verano. Y si se mantienen así, al otro verano van a llegar mucho mejor todavía, porque ya van 2 años de hacer de tener un esfuerzo y una constancia. O lo mismo con el estudio. Las carreras duran 4 años, el MBA dura 2 años y tenés que estudiar y esforzarte. Entonces, hay que tener bien en claro qué es lo que uno va a destinar mensualmente o anualmente. Eso depende de cómo es la economía, de cada uno. Los que cobran un sueldo, por ahí tienen una economía mensualizada, pues saben que todos los meses cobran determinada cantidad de dinero. Los abogados por ahí pasan 6 meses sin cobrar algo, de repente, pum, tienen un cobro grande, entonces saben que al año ganan determinada cantidad de plata. Cuando cae ese dinero en sus cuentas bancarias, bueno, no es mensualmente ni es regularmente, pero saben que al año tienen determinado ingreso, determinada capacidad de ahorro, y de ese ahorro también hay que ver cuánto
es ahorro para el corto plazo y cuánto es ahorro para el largo plazo, porque uno también se va de vacaciones, ya no hablando de la jubilación de acá a 20 años, 30 años, en el verano me quiero ir de vacaciones, entonces ahí son dos tipos de ahorro diferentes. Acá puse un ejemplo que no hice ningún cuadro, pero para que lo vean, invertir $10.000 durante 20 años, o sea, cada año invertir $10.000 son $200.000 en total que uno ahorra. Si hacemos un rendimiento promedio anual de 8%, esos $200.000 se convierten en casi 500.000. ¿Sí? Es un 150% más de lo que uno tiene. ¿Sí? Eso es matemática. ¿Sí? Ahora, eso es con continuidad, es decir, bueno, yo tengo una conducta de ir ahorrando año a año este dinero. La gente que dice, no, yo no quiero comprometerme o tener un ahorro anual. Bueno, ¿cómo hacemos para llegar a esos 490? O sea, es el factor que mantuve, o la variable que mantuve igual, es la del objetivo nominal, de los 490.000 o los $500.000. Entonces, una inversión que decir, bueno, yo tengo un capital, lo invierto y listo, no es ahorro constante, sino que tengo un capital y lo invierto para tener el mismo resultado de casi $500.000 en 20 años, también a una tasa del 8%, vos tenés que poner ahora $106.000. Y por ahí es todo tu ahorro ese, una gran parte de tu ahorro. Y olvídate de los próximos años poder mudarte, porque tenés $106.000 que están congelados, generando una revaluación y aprovechando el interés compuesto durante 20 años, que, ok, si tenemos un promedio de rendimiento de 8% anual, en 20 años voy a tener estos $494.000 que son, es más, vos comprimiste el capital adelante. En vez de poner 200.000, pusiste $106.000, tenés un 366% adicional a lo que tenías. Pero son las dos, como las dos vías, ¿sí? Y por eso es una decisión, decir, bueno, yo cómo genero mi capital, mis $500.000 para cuando me retire. Agarro mis ahorros ahora, que ponle que sean 150.000, pongo 106.000 y los congelo y no los tengo disponibles, o tomo la conducta de todos los años ir haciendo un ahorro determinado. Esas son las dos vías, ¿sí? Por las cuales se llega al mismo objetivo en la misma cantidad de años, a la misma tasa, ¿sí? Eh, con esas dos, con esas variables eh, que mantenemos estables. ¿Se entiende? Em, entonces, ¿cómo hacemos por qué y cómo comenzar una planificación patrimonial? Esto es decir, bueno, yo quiero tener un determinado monto de dinero de acá a X cantidad de años. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué temas tener en cuenta? Eh, el tiempo tiene mucho poder. Para entrenarnos, para estudiar y para ahorrar, ¿sí? Mientras más tiempo estudiemos, mejor nos va a ir. Mientras más tiempo vayamos al gimnasio y entrenemos, mejor vamos a estar. Mientras más tiempo invirtamos, aún mejor resultado vamos a llegar. Entonces, como yo no sé cuál es el momento en el que voy a necesitar ese dinero, bueno, empiezo ya, debo empezar lo antes posible. ¿Sí? ¿Con cuánto? No sé, pero lo antes posible. Por lo menos la variable de tiempo la manejo, que es ya. Si lo hago dentro de 5 años, perdí 5 años de ahorro y de generación de ganancia que se da por el interés compuesto. Hay que tener en cuenta también lo que es la protección patrimonial, o sea, en qué invertimos y a través de qué estructura invertimos. Hay estructuras que blindan esos activos frente a cuestiones impositivas o hasta a cuestiones legales que hacen que tu patrimonio que ese dinero esté desagregado de tu patrimonio, ¿sí? A través de trusts, por ejemplo. Hay que tener en cuenta también que este dinero es para nosotros, para mi familia, pero para mí cuando llegue a determinada edad. ¿Sí? Pero puede que en el camino me pase algo. Entonces, ¿qué pasa con ese dinero? ¿Cómo pasa a mi familia? Hay maneras de hacer que ese dinero pase inmediatamente y que no esté sujeto a impuesto a la herencia, que se tenga ese dinero de manera rápida, porque ante situaciones de fallecimiento, las familias tienen un requerimiento de liquidez inmediata muy fuerte. Vos podés tener un patrimonio gigantesco, pero si no tenés liquidez para afrontar los gastos que genera
sucesión, que te generen impuestos, que generan gastos legales y demás, es un problema. Tenés que salís a liquidar, lo que mal decimos, a reventar patrimonio, ¿sí? Y que por ahí estaba sujeto a la sucesión. Yo hasta que no salga la sucesión no puedo acceder a eso, entonces tengo que ir a bienes propios o a pedir prestado para cuando se libere la sucesión devolver ese dinero. Es un problema y hay maneras de solucionar eso. Y también está lo que es la diversificación internacional. Uno cuando tiene inversiones no solamente tiene que invertir en diferentes activos, ¿sí? Renta fija, renta variable, eh, renta fija, renta variable, no es bueno, renta variable, me compro acciones de Apple. No, dentro de lo que es acciones de renta variable, que sería acciones, no voy tampoco a ir todo a Apple. Haces una diversificación en diferentes empresas. Eh, Ese tipo de diversificaciones es en cuanto a los elementos en cuanto a los activos que uno compra, pero además, ¿dónde tenerlos? Pensemos que nosotros vivimos en Argentina. Nuestro trabajo es acá en Argentina, cobramos nuestro sueldo en Argentina o nuestros honorarios en Argentina. Tenemos algunos activos, casa, autos, algún terreno acá en Argentina. Tenemos efectivo en Argentina porque tenés que tenerlo a mano. Bueno, que haya un ahorro o algo, una parte de ese capital que lo tengas en otro país. ¿Sí? Que si pasa algo con Argentina no te limpie todos tus activos. Esa es la diversificación también en cuanto a lo que es la plaza, el lugar donde tenemos nuestros diferentes activos. Bien. Em, Dicho esto, existen en diferentes empresas y con diferentes tipos de cuentas y accediendo a diferentes activos también. Hay diferentes vehículos, ¿sí? Para generarnos este capital o para resguardar este capital actual o para generar un capital futuro. Existen productos de ahorro garantizados, ¿sí? Siempre con horizontes más largos, de 15 o 20 años, que te garantizan el capital más una ganancia. Em, esa garantía te protege contra caídas del mercado, ¿sí? Que pueden pasar caídas del mercado. Pero vos sabés si estás tranquilo y más que nada tienes que ver de vuelta con tu perfil. Yo no quiero perder plata. Por más que el largo plazo me casi que asegure a mí que mi patrimonio va a ser más que lo que invertí, no quiero, bueno, hay maneras de garantizar eso. Sí, que sale un poquito, por ahí tienen algunos costos más elevados, pero hay maneras de garantizarlo. Eh, de vuelta, con ahorro, ¿sí? Ir poniendo determinada cantidad de dinero año a año o mes a mes. Existen productos de ahorro más flexibles que el anterior, que no tienen por ahí una tasa garantizada, pero que tienen menos costos. ¿Sí? Y que además te permiten ir modificando estas carteras, siempre con la recomendación de algún broker, pero ir modificándola o ir rebalanceando. ¿Por qué? Vos podés arrancar con una cartera que sea 70% acciones, 30% bonos, pero con el correr del tiempo y por la diferente evaluación y diferente performance de esos dos tipos de activos, de repente te encontrás con que tu cartera está en un 95% de acciones, 5% bonos, porque las acciones le fue muy bien. Bueno, ahí rebalanceamos, vendemos parte de esos, del equity y lo trasladamos de vuelta a estar posicionados en un fondo de renta fija. Volvemos a esa composición inicial de 70-30. ¿Tá? La torta total sigue siendo igual, pero está compuesta diferente. Después existen productos de inversión con una inversión inicial más baja. ¿Sí? Bueno, yo no voy a poner regularmente dinero, pero tengo abajo del colchón un dinero que está juntando polvo, que se está depreciando, porque el dólar también se deprecia. Podés ingresar con una cuenta que tenga requisitos de capital mínimo más bajos, ¿sí? Que ahí por ahí estás un poco más restringido en cuanto en qué podés invertir, pero que de todas maneras tenés una buena variedad de activos en los cuales podrías invertir. No hace falta tener acceso a todos los activos financieros que existan en el mercado. ¿Sí? Con algunos fondos de inversión ya te armás una cartera balanceada y eficiente. Y es ideal para inversores que por ahí se están iniciando. Y una vez que ese capital que ya creció, o si vos ya tenés un capital más grande, existe también la posibilidad de
algunos cuentas de inversión más sofisticados y más avanzados que te requieren un mayor monto de inversión. Pero ahí ya podés invertir en cualquier cosa, no solamente en fondos o en ETFs, sino también en acciones puntuales, en bonos puntuales, en notas estructuradas, que es otro tipo de activos que combinan renta fija y renta variable. Y eso por ahí es para inversores más sofisticados o para inversores que tienen un mayor capital y cuyo broker les dice, mira, ahora que tenemos un mayor capital y que podemos acceder a otro tipo de cuentas y a otro tipo que esa cuenta me permite llegar a más activos, bueno, pasemos a ese tipo de cuentas, te lo sigo manejando yo, pero hacemos algo un poquito más complejo y está más diversificado, si quieres. Tenemos una pregunta de Caro. Dale. Sí, vos sabés que me disparó el tema de cuando dijiste cómo hacer para, si te pasa algo, que todo el patrimonio no se te congele y tenga que ir por sucesión y recién ahí se te libere. Yo estuve averiguando y lo que me informaron en los instrumentos es que vos tenés primero, si retirás la plata, un porcentual, tenés una quita, o sea, tenés un porcentual de decir, bueno, sobre esto no te cobro quita, si sacás más sí te cobro quita. Entonces yo dije, bueno, ponés un beneficiario, pero tengo que dejar X cantidad de plata frente a una necesidad, si la saco, me sacan un porcentual mayor. Y como vos mencionaste también la posibilidad por ahí, necesitas irte de vacaciones si querés sacar, si hay algún instrumento que no tenga quita o por ahí sí y tenés que dejar el dinero. No sé si logré explicarme porque... Sí, 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 porque lo tengo, es una pregunta que me hacen muchísimas veces. Sí, y para eso tenés diferentes. Yo ahí lo que recomiendo es hacer diferentes cuentas. Una cuenta con mayor liquidez, que vos puedas sacar el dinero y no tengas quitas. Que no esté sujeta a un aporte regular de parte tuya. Y después sí, otro que digas, bueno, para, yo con esto cumplo. ¿Sí? Y ahí está de vuelta la diversificación en horizonte de inversión. Yo digo, este dinero, este porcentaje de mi capacidad de ahorro anual lo voy a invertir para cuestiones de corto plazo, vacaciones, una casa dentro de un par de años, te digo 2, 3 años, algún proyecto más de corto, o hasta para emergencias, ¿sí? Pasó algo, necesitas dinero, o un familiar tuyo necesita dinero, poder manotear ese dinero y destinarlo a lo que necesites, una nueva oportunidad de negocio que te surgió o una necesidad de algún pariente o algún amigo que necesite. Y por otro lado, un porcentaje menor, pero decir, bueno, yo con esto voy a cumplir, esto no lo toco. Y esto es diferimiento de capacidad de ahorro. El producto de este ahorro, de esta cuenta que estoy alimentando con este aporte regular, esto yo no lo voy a tocar. Lo puedes tocar, tendrás alguna, si es una necesidad de fuerza mayor, lo podés retirar, tendrás alguna quita, pero bueno, es lo mismo que si tuvieras un departamento, que es un activo inmovilizado, es capital inmovilizado. Decir, bueno, che, yo necesito la liquidez, no la tengo que vender este departamento ya, y seguramente le bajes el precio. No le pongas a precio de mercado o el precio que vos querés o tenés la fantasía de vender ese departamento. Le vas a bajar un poco el precio porque querés sacártelo de encima. Che, oportunidad, vendo este departamento 20% menos, 10% menos de lo que vale, pero saco de encima rápido, me hago ese de capital. Es lo mismo. Y después para lo que es la parte del legado familiar, que creo que también lo habías preguntado, hay cuentas que si a vos te pasa algo, si ante un fallecimiento, ese dinero no está sujeto a quitas. Entonces, si vos tenés un valor determinado de cuenta, si tenés $100.000, pero si los querés sacar ahora, por las condiciones del contrato que tenés con esa empresa, sacarías 90.000 en vez de 100. Bueno, si a vos te pasa algo, aquellas personas que pusiste como beneficiarias cobran los $100.000. No hay quita. Eso tenés productos miles. Hay diferentes tipos de cuentas, diferentes empresas afuera, acá. Si querés, si eso lo vemos después en detalle y en particular. Eh, pero ustedes no saben la cantidad de productos y opciones que hay. Eh,
hay que investigar y hay que asesorarse y hay que preguntar. La gente en general, los asesores en general, o por lo menos por mi lado, no tengo problema, no hay problemas no hay compromiso en preguntar. Sí, nadie te va a cobrar su hora de consulta. ¿Entiendes? Pregunten, y aparte lo que está bueno siempre desde el punto de vista del profesional es entender cuál es la necesidad, cuáles son las posibilidades y las necesidades del cliente. Y en base a esas dos variables, ver qué servicio, qué tipo de cuenta brindarle al cliente. Es alinear los objetivos del cliente, ¿sí? Con las posibilidades que nos brinda el mercado. Vamos específicamente a la jubilación y por qué tenemos que hacer esto. El sistema actual es ineficiente, es malo, ya lo vemos lo leemos en el diario constantemente. No es sostenible, la composición demográfica de la Argentina y del mundo está cambiando. Hoy dependemos de que haya una población trabajando para que aporte y nos permita, con esos aportes que hacen actualmente, pagarle a los jubilados actuales. Bueno, en el futuro, nosotros cuando nos jubilemos vamos a depender de que haya una masa crítica de gente trabajando que pueda aportar determinada cantidad de dinero para que se reparta a nosotros los jubilados de acá a un par de años. Primero, vamos a ser jubilados muchísimo más tiempo porque nuestra expectativa de vida es mucho mayor que antes. Eh, la base de la pirámide poblacional, o sea, las personas más jóvenes, antes era una pirámide exacta. Tengo un gráfico ahora, pero no se lo voy a mostrar porque no tengo tiempo. Después se lo comparto a Lu, que aparte es dinámico, te va mostrando cómo se va modificando la composición etaria de la Argentina, que era una pirámide así, con mucha gente abajo que bancaba a los pocos jubilados, y ahora está siendo más una forma como una pera. Este, fíjense ustedes rápidamente cuántos hermanos tienen sus amigos. Estamos todos en los 40 y pico, 30 y pico, cuántos hermanos tienen y cuántos hijos tienen. Mucho menos, porque las familias son más chicas que antes. Y eso es una realidad. Entonces, en el futuro no va a haber población trabajando necesaria para bancarnos a nosotros los jubilados. Entonces, uno tiene que hacer las cosas por su cuenta. ¿Sí? Tenés que, dentro de tus propias posibilidades y con tus objetivos, armar un plan para llegar a ese objetivo de tener determinada cantidad de dinero cuando dejes de trabajar. Vas a terminar de trabajar ya no a los 65. Probablemente trabajemos hasta los 70, 75. Vamos a estar mejor físicamente, nos la vamos a bancar más. No tengan duda de eso, o por lo menos empecemos a cuidarnos para eso. Pero tenemos que tener ese tipo de contingencias. Por eso te digo que hay una parte que no tenés que tocarla, que tenés que cumplirla, ¿sí? De tu estructura financiera y de ahorro. Y como te decía, en una jurisdicción diferente al resto de los activos. Sí, en dólares. Peso, ahora estamos en un momento de superpeso. Yo no tendría todos mis ahorros en pesos. Ojalá que sí, ojalá tengamos una moneda fuerte en el futuro, pero por el momento, difícil. Mitos y realidades en cuanto a esto. Bueno, yo ahorro todos los meses por mi cuenta. Hay mucha gente que yo me cruzo y me dice, no, yo todos los años, todos los meses aporto un dinero. Pero si lo pones en Cocos Capital o en Inviu o en alguna sociedad de bolsa o hasta lo guardás en tu caja, lo tenés ahí, primero, un mes no lo haces porque viene Navidad y gastás más de lo que podías, de lo que tenías pensado. Ese mes no ahorraste, te fuiste de vacaciones, otro mes que no ahorraste. eh, y no sos consistente. Y nosotros a lo que vamos es a la consistencia. Todo requiere consistencia y si querés, disciplina, siendo un poquito más estrictos. Eh, Mucha gente dice, no, tengo que ahorrar un monto a que no llego. Bueno, si vos podés ahorrar $100 por mes, aunque te parezca poco, hacelo. Y va a estar de la mano de tu economía, seguramente. Si vos no podés ahorrar $100 por mes, bueno, tendrás una determinada capacidad de ahorro y una determinada capacidad de gastos que va a ser igual cuando seas grande, o cuando seas grande vas a pretender vivir en una mansión no sé, retirado en la playa. No, bueno, algo es mejor que nada, ¿sí? Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si yo espero a tener todo bien cerradito, me pasé meses sin tener algo, por lo menos, ¿sí? Como decía, lo hago por mi cuenta con un broker local. Bueno, pero si lo tienes a mano, viene un amigo, te va a pedir algo, te dice, che, tengo una oportunidad de negocio muy buena, bueno, lo vas a manotear,
te puede ir bien, te puede ir mal, pero ese capital que vos tenías pensado para cuando te jubiles ya no está. O ese dinero que tenías pensado para dárselos a tus hijos cuando se independicen o para pagarle la universidad, ya lo comprometiste y no está. ¿Sí? Lo timbiaste, por así decirlo. Eh, ahorrar lo que puedo bueno, yo compro, digo, gano, gasto y ahorro, ¿no? Por ahí, planificándolo bien, debería ser diferente. Gano, ahorro, gasto. ¿Sí? Mm. Gasto lo que no estoy ahorrando. Con el tiempo vas a ver que fue una muy buena decisión. Y ya lo que pasó hace un par de meses, las elecciones, que esto, que lo otro, no, bueno, ahora diciembre, hace un par de años que ya no pasa, pero me ha pasado hace 4 o 5 años. No, ahora vienen los saqueos, vamos a ver cómo termina con los saqueos. Los saqueos, bueno, nunca, si esperás a que todo esté tranquilo en Argentina, fuiste. Entonces, cumplí con algo y somos todos profesionales y vamos a tener laburo, y el monto que pongamos, que nos fijemos como ahorro, que sea algo sostenible, ¿sí? No nos pongamos metas que sean difíciles de alcanzar. Bien. Por último, esto es matemática. A esto no hay con qué darle, ¿sí? Y es el interés compuesto. Este es un ejercicio de una persona que ahorra $10.000 y que tiene un retorno anual del 7%, ¿sí? Que es un retorno alcanzable de vuelta con, creo yo, una cartera compuesta por acciones, por renta fija, que es lo que más rendimiento te puede llegar a dar con volatilidad, pero te puede dar un buen rendimiento. De vuelta, $10.000 todos los años. Fíjense, esto es los saltos de centenas de mil, ¿sí? Yo en 8 años puse $80.000 y ya estoy arriba de los $100.000 por esta ganancia de 7% anual. ¿Sí? Tardé 8 años en pasar $100.000. Al año 14 pasaron 6 años, ya estoy en los 200.000, ya pasé de centena de mil. ¿Sí? 8 años, 6 años de diferencia. Para llegar a 300.000 son 5 años, de 14 a 19, son 5 años menos. En 3 años ya estoy en 400.000. En 3 años, un poquito menos, serán meses de diferencia, estamos en 500. En 2 años en 600. 2 años de vuelta, 700.000. 800.000 en 2 años, 900.000. Y de 900 a 1.000.000 pasa un año nomás. Entonces, podríamos haber hecho una curva que vas a ver cómo es de incremento exponencial, pero quiero que vean cómo se va achicando la cantidad de años que tienen que pasar para pasar de una centena de mil a otra. ¿Sí? El interés compuesto es fundamental y yo quiero que ese último año, que tenía que esperar solo un año para ganar $100.000 más, y yo quiero estar ese año. Si yo arranqué tarde y probablemente necesite el dinero o me jubilo o quiera sacar el dinero cuando estoy entre el año 31 y 33, que tengo que esperar 2 años para llegar a $100.000. Si lo espero un año más, en un año hago 100 lucas. Entonces, el interés compuesto es la fuerza más. Está la fuerza de gravedad y la fuerza del interés compuesto, es fortísimo y es muy efectivo. ¿Sí? Hay que darle tiempo. ¿Sí? Hay que tener constancia y hay que arrancar ya. ¿Sí? Siempre mi recomendación es arrancar ya y con algo, con lo que se pueda. Los resultados van a llegar. ¿Sí? El estudio, finalmente te recibiste, finalmente lograste el estado físico que querías, finalmente lograste el ahorro que tenías en mente. ¿Sí? Con tiempo y con constancia. Buenísimo. Bueno, Eh, justo las últimas dos consultas tenían que ver con esto, ¿no? No sé por dónde empezar o no sé cómo llegar a mis objetivos, ¿no? ¿Cómo hago para proyectar para llegar al objetivo? Yo les recomiendo, si quieren, tomar el QR de Rafa bueno, y las consultas que tengan, abordarlas con él directamente y evaluar este cambio de paradigma de lógica, ¿no? Nosotros decimos, así como decimos, pienso, luego existo, yo me anoté ahorro, luego gasto. y Me bueno, gustó esa definición. Eh, y cosas importantes en esto es estar diversificado en riesgos, esto desde el punto de vista, como profe de finanzas no puedo no remarcarlo, diversificar nuestro riesgo. Y algo que también estuvo subliminal en la conversación son las cuestiones geopolíticas, ¿no?
en este mundo globalizado y en el mercado de capitales globalizado y también de diversificación de riesgos, es necesario estar al tanto de ciertas cuestiones geopolíticas que afectan nuestras inversiones. Entonces, eso también es importante remarcarlo. No es cuestión de saber solamente qué es una acción, qué es un bono o cómo funcionan, sino que entender la dinámica de las decisiones geopolíticas es también relevante. No solamente por cuestiones gubernamentales o China contra Estados Unidos, sino que mismo cuestiones relacionadas a las industrias, ¿no? Si hablamos de Nvidia o hablamos de las tecnológicas, ¿qué está pasando? ¿Desde dónde traen sus chips, no? O sea, son de China, o sea, bueno, como esto, el mundo está globalizado, las compañías también se ven afectadas, sus negocios, por cuestiones que son exentas a ellas. Entonces, entenderlas, conocerlas, saber a qué prestar atención en las noticias, ¿no? Y entender cómo esto puede afectar tus inversiones es parte de hacer este upgrade de conocimiento y de libertad finalmente financiera. Así que muchas gracias a todos por participar. No dejen de tomar el QR de Rafa por cualquier duda, consulta. Esto, como les dije al principio, es una herramienta para empezar a pensar en nuestro futuro de alguna forma. Y bueno, gracias a todos por participar. Gracias por los comentarios. Excelente charla. Nos preguntan por el video. Los vamos a mandar a todos los que se hayan anotado. También lo vamos a mandar por la comunidad. Y bueno, gracias Rafa por compartir Gracias a todo tu todos y a conocimiento. Bolu por el espacio. Estamos en Gracias. contacto. Adiós. Chao, chao. Chau, chau.